Muy bien, hermanos. Hoy vamos a continuar con el análisis de 2 Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 15 y 16. Este es un capítulo muy interesante, como ustedes habrán visto ya, y cuando estudiemos Judas, en el próximo periodo, será posiblemente, no sé si será en el segundo semestre de este año o el año que viene, vamos a repasar gran parte de los temas que encontramos en 2 Pedro, porque 2 Pedro capítulo 2 y Judas tienen un gran paralelismo. Gran parte de Judas o de Pedro se reproduce en Judas, o viceversa. Ese es un tema que vamos a analizar en su momento. ¿Quién fue primero el que escribió? ¿Si Pedro o si fue Judas? Entonces, capítulo 2, versículos 15 al 16. Es 2 versículos. ¿Alguien que pueda leerlo? Leo. Versículo 15. Han dejado el camino de recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Muy bien. Pedro sigue describiendo las características de los apóstatas, de los falsos maestros. Ustedes recuerdan que en la clase pasada vimos 6 características de la personalidad de estas personas que estaban infiltradas en la iglesia en la época de Pedro y características morales también de ellos. Pero él continúa ahora y observa que han olvidado el camino de la obediencia a Dios. Hace énfasis en el tema de la obediencia. En el caso de los falsos maestros, el apóstol ha dejado en claro que el principal incentivo de ellos era, y tenemos que reconocer que aún en la actualidad sigue siendo, el beneficio personal. No solamente económico, muchas veces beneficios psicológicos, beneficios de poder, de autoritarismo, que encontramos en muchos líderes, lamentablemente, religiosos. Y un beneficio personal que obtienen a cualquier costo, como lo señaló en los versículos 3 y 14. Y Pedro, para ilustrar lo que él está diciendo, recurre nuevamente al Antiguo Testamento, a ejemplos del Antiguo Testamento. Y se refiere entonces a Balaam. Han dejado el camino recto, dice, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Yo ayer mandé un mensaje que no todos recibieron, sugiriendo que leyeran Números, el libro de Números, versículos 22 al 26. Allí se nos relata la historia de este Balaam y yo les sugeriría que en su momento los que no lo leyeron lo lean. Son 3 o 4 capítulos muy interesantes que relatan qué es lo que le sucedió a este hombre. Y fíjense la importancia de esta persona. La mención de Balaam, esto no lo van a encontrar en los apuntes, es un apunte adicional que yo tengo. La mención de Balaam aparece en varios pasajes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En los capítulos del 22 al 24 del libro de Números aparece 50 veces. Y aparece también en el libro de Números, capítulo 31, versículos 8 y 16. En Deuteronomio aparece en el capítulo 23. En Josué, en el capítulo 13 y 24.
En Nehemías, en el capítulo 13, en Miqueas, en el capítulo 6, en 2 Pedro, el pasaje que estamos leyendo, en Judas, capítulo 1, versículo 11, y en Apocalipsis 2:14. Es uno de los personajes más citados del Antiguo Testamento, sin tener en cuenta a Moisés y a otros líderes de Israel. La narración del libro de Números, cuando ustedes lo lean y los que lo leyeron van a saber de qué estoy hablando, tiene varios aspectos que son sorprendentes, de los cuales surgen algunas preguntas. En primer lugar, ¿quién era Balaam? Y en primer lugar sorprende que un profeta de Yahvé, Jehová, viniera de la alta Mesopotamia, es decir, del Éufrates, del norte, no de lo que sería Israel. En la región donde Abraham se había detenido en Aram. Ustedes recuerdan cuando el Señor lo llama, Abraham va, queda en Aram y después continúa hacia la Tierra Santa. De hecho, es asombrosa e inesperado que Dios tuviera un profeta que no fuera judío. Se supone que Balaam era un barú, o sea, un sacerdote adivino que usaba los recursos habituales del oficio como sueños y presagios para pronosticar el futuro. En Josué 13:22 encontramos un detalle que es interesante. Vamos a ir, Josué 13:22. Dice: también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Es decir, en Josué encontramos ya una característica: se consideraba que era un adivino. En segundo lugar, la Biblia parece no apoyar lo anterior, es decir, que era un adivino, porque Balaam usó el nombre de Yahvé, un nombre que implica una relación personal, es decir, que tenía un conocimiento de Jehová. ¿Cómo lo había obtenido? Hay muchas teorías y doctrinas y no vamos a entrar en este tema en el día de hoy. ¿Cómo es que Balaam pudo haber llegado a un conocimiento personal del Dios verdadero, de Jehová? Y acá algunos dicen, bueno, el que editó el libro de Números no podía, es decir, el que escribió el libro de Números, no podía entender que un profeta no fuera judío. Entonces agregó la idea de que, bueno, Dios podría haberlo llamado. Ahora, Dios llama para cumplir determinados objetivos y sus propósitos a gente o personas que no son creyentes. Sí, ¿no? Que no son judíos. Tenemos el ejemplo de... Como Reyes, la antigüedad, ¿no? Que sí lo nombró, fue lo llamó, lo usó. Lo usó. Tenemos el caso de Melquisedec, sacerdote del Madián, cuando se encuentra con Abraham. Tenemos el caso de Ciro, el rey persa. Tenemos otros casos que encontramos en distintas... Jetro, el suegro de Moisés, y otros casos que podemos encontrar en la Biblia. Es decir, es posible que Dios lo haya usado para determinados propósitos. Y de hecho, Dios lo usó no solo para proteger a Israel de una maldición, porque en el libro de Números nos dice que el rey Barak, el moabita, mandó llamar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y Dios no solo
lo utilizó para que no pudiera maldecir al pueblo de Israel, sino que además lo utilizó para dar ciertas profecías mesiánicas, como encontramos en el libro de Números, que él habla acerca de la estrella de Jacob. Es la estrella, una luz que luego, siglos después, guía a los reyes de Oriente hasta donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Y el otro tema, y no vamos a entrar en mucho detalle, nos dice el libro de Números que primero Dios le dice, cuando una delegación que había mandado el rey Barak para invitarlo a Balaam a que fuera a Moab para maldecir a los judíos, en esa primera visita Balaam consulta a Dios y Dios le dice: no vayas, no vayas. Balaam le dice a los delegados, que eran príncipes de Moab: el Señor me dijo que no fuera. La delegación se va, lo va a ver al rey Barak, le dice: mire, rey, Balaam no viene porque Dios le dijo que no. Entonces Barak le dice: bueno, nombra otra delegación, vuelvan y díganle nuevamente a Balaam que venga a verme, que yo voy a darle el oro y el moro, para decirlo de alguna manera. Y allí Balaam les dice nuevamente que Dios le había dicho que no, pero que se quede, esa delegación, se queden a pernoctar, que él va a volver a consultar a Dios. Balaam lo consulta a Dios, insiste, porque él ya sabía que Dios le había dicho que no. Él insiste y Dios le dice: bueno, si es que esta gente te espera o vuelve, ve con él, ve con ellos. Viene esta delegación y ¿qué pasa? Balaam, cuando le dice lo que Dios le había dicho, omite un detalle. Porque Dios les dice en la primera vez: no vayas porque este pueblo es bendito. Es decir, que el pueblo de Israel contaba con la bendición de Dios. Si Balaam le hubiera dicho esto, posiblemente Barak, el rey, no hubiera insistido nuevamente, porque el tema de las maldiciones y de las bendiciones tenía en la antigüedad muchísimo peso. Y sabían que de acuerdo a quién había hecho o dado la bendición o la maldición, era de cumplimiento efectivo y inefectiblemente iba a suceder. Encontramos entonces que Balaam se apresura, se levanta muy temprano, arregla la montura de la burra o del asna, como dice, y parte con la delegación para ir a Moab, a verlo al rey Barak. En el interín, la burra o la asna se para, porque ve al ángel de Dios con la espada desenvainada. Y dice que Dios tuvo ira, se enojó con Balaam. Entonces la pregunta es: bueno, si Dios les dijo que sí y después se enoja, ¿cuál es la razón? ¿Hay una contradicción? Muchos dudan. Si leemos bien el texto, vamos a encontrar un detalle importante. Es decir, el texto dice que Barak iba. En realidad hay que leer mientras iba. ¿Y cuál puede ser la explicación? La explicación puede ser que en ese mientras iba hubo un cambio en las emociones y en el pensamiento de Balaam que hizo que Dios se enojara con él. Es decir,
Balaam no esperó a que la delegación se preparara para ir, sino que nos dice el pasaje que él se levantó muy de temprano, preparó la montura y partió. Es decir, ya ahí en el versículo 21 de Números 22 nos da la sensación que en el pensamiento y en las motivaciones de Balaam había cierta premura. De ir. Claro. Es decir, de ir. Y eso es lo que provocó entonces la ira de Dios. Acá encontramos entonces un principio teológico importante. La voluntad de Dios se cumple inexorablemente. Cuando Dios dispone algo, decretalmente se cumple. Es decir, dijo Dios, hágase la luz, y se hizo. Cuando Dios decreta algo, hay una voluntad decretal de Dios, esa voluntad se cumple. Pero también hay una voluntad permisiva de Dios. Dios dice, no matarás, el hombre mata. Dios dice, no mentirás, el hombre miente. Pero en esa voluntad permisiva, el hombre, con el libre albedrío que tenemos, tomamos las decisiones. Pero vamos a ser juzgados por las decisiones que tomemos. Porque Dios decretó, en un sentido, que no había que matar. Ordenó que no había que matar. Pero da la posibilidad de que el hombre mate, que el hombre tome la decisión. Bueno, vamos, sí. A mí me viene a la mente el pasaje como el Romano, ¿no? Cuando dice que Dios se reveló a la humanidad, pero como no tuvo en cuenta a Dios, después Dios lo entregó, ¿no? O sea que el hombre es responsable y debe obedecer y adorar de acuerdo a la luz que ha recibido, pero si la desprecia, como dijo Dios a Balaam, no vaya, pero después fue lo mismo, ¿no? Como el pueblo de Israel cuando pedía otra comida y Dios le mandó las codornices, pero después dice no estaba todavía la comida en su boca, que vino el juicio, ¿no? O sea, Dios le había dicho que no era su voluntad, después insistieron y vino la respuesta. Pero vinieron las consecuencias, ¿no? Claro. Y a veces uno en la vida propia, como cristiano ya, a veces Dios le dice cierta cosa, no. Pero uno insiste, pero sabe que no es la voluntad de Dios. Claro. Sea por el consejo, sea por la palabra. Y uno insiste y dice, bueno, también, tómalo. Pero después viene la maldición, claro. Porque uno es externo, es duro, ¿no? Y yo creo que aún en la misericordia de Dios, muchas veces Dios no permite que suframos las consecuencias de nuestros propios errores. A veces sufrimos las consecuencias, pero muchas veces Dios impide, no permite que suframos las consecuencias de nuestros propios pecados y de nuestros propios errores. Vamos a ver ahora, un poquito más adelante, qué pasó con Balaam, porque todavía no terminamos la historia de Balaam. Según la mentalidad popular, ahora estamos en los apuntes, la mentalidad popular y las leyendas judías, Balaam había llegado a simbolizar todo lo falso y pernicioso que puede haber en un profeta. El relato correspondiente, como dijimos, lo encontramos en el libro de Números del 22 al 26 y después en el versículo 31. Pedro utiliza nuevamente una alusión al Antiguo Testamento, en donde esta expresión, camino recto, califica metafóricamente la obediencia a la palabra de Dios. El camino recto es cuando obedecemos a Dios lo que Dios pide y nos ha mandado. Notemos que los falsos maestros no se extraviaron del camino recto. No es que en un momento de confusión se equivocaron y siguieron otro camino, sino que han dejado lo que implica una acción deliberada, es decir, tuvieron la voluntad de abandonar el camino de la obediencia a Dios. El apóstol añade que cuando dejaron el camino recto de Dios, se extraviaron, perdieron el rumbo y caminan desconcertados. El apóstol Juan afirma que quienes hacen esto no fueron nunca creyentes.
Podemos leer primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Aunque, y esto es lo más peligroso, salieron de las iglesias. No eran creyentes, pero salieron de las iglesias. Solamente en el reino de Dios están únicamente los creyentes. Pero la iglesia no es el reino de Dios. Forma parte, pero no es. Por lo cual, muchas veces, la experiencia nos indica, en la iglesia se encuentran creyentes y no creyentes. Creyentes fieles y no creyentes que simulan muchas veces serlo. Como ilustración de lo que quiere decir, como dijimos, Pedro acude al ejemplo de Balaam. Su historia es un ejemplo clásico de un profeta que estaba motivado por el beneficio económico. La historia del profeta es conocida, ya hemos comentado todo lo que pasó. El libro de Números nos relata cómo los israelitas fueron seducidos para que adorasen a Baal y entraran en relaciones sexuales con las mujeres moabitas. En el capítulo 25, del versículos 1 y 2, nos indica cómo por la influencia de Balaam los israelitas entraron en connivencia con las mujeres moabitas y los arrastraron a la adoración de los Baales. Y aunque el versículo 25 no lo dice expresamente, los israelitas creían que Balaam estaba detrás de esta estrategia de seducción y que era responsable por descarriar a los hijos de Israel. Y cuando entraron en posesión de la tierra prometida, la tierra santa, pasaron a espada también a Balaam, hijo de Beor. Es decir, lo ajusticiaron. Entre varios que cita el pasaje, a Balaam lo ajusticiaron. Pedro ve un reflejo de los falsos maestros en la vida y circunstancias de Balaam. Las semejanzas son obvias. Los herejes del tiempo de Pedro están tratando de inducir a los creyentes hacia el desorden y la inmoralidad. Su codicia es evidente para cualquier miembro de la comunidad. Enseñan herejías destructivas que apuntan a desviar a los creyentes del camino de la verdad. Es decir, no solamente enseñan doctrinas o interpretan manipulando la palabra equivocadamente determinada doctrina de la palabra de la Biblia, sino que además enseñan un camino de inmoralidad. Por medio de esta ilustración histórica, Pedro revela los motivos de los falsos maestros. Los describe como seguidores de Balaam y afirma que ellos tendrán su recompensa. Como dice el apóstol, desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Esta es la versión de la Nueva Biblia Internacional, la Nueva Versión Internacional. Su recompensa será la misma que la de Balaam. En el versículo 16 nos dice Pedro, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, la asna, que hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Recordemos que cuando la burra avanza y ve al ángel del Señor con la espada desenvainada, lo evita, cambia el rumbo, lo evita y pasa. Y Balaam le pega porque no le estaba obedeciendo a las órdenes que él le daba. La burra pasa, vuelve a enfrentar al ángel y la burra se desvía y vuelve a pasar. La tercera oportunidad, el ángel se coloca en una posición en la cual no podía pasar ni de un lado ni del otro, tenía que enfrentarlo. Entonces la burra, cuando lo ve, se cae
Y Balaam, ¿qué hace? Con un palo le pega. Y ahí entonces cuando la burra le dice, de alguna forma, escúchame, hasta aquí te he servido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto nos enseña que muchas veces no vemos la situación, la escena espiritual. Vemos la escena desde el punto de vista objetivo o material, pero no discernimos las circunstancias espirituales. La burra vio al ángel y Balaam no. Balaam no vio el ángel. Eso quería saber. ¿Él no vio el ángel? No. En ese momento se le abren los ojos y lo ve. Y ahí Balaam reflexiona sobre lo que ha hecho. Esto nos indica que muchas veces estamos tan absorbidos por las situaciones materiales, las situaciones objetivas, que perdemos el discernimiento de cuál puede ser la misma situación, pero desde el punto de vista de Dios. Y entonces, ese es el motivo por el cual Pedro dice que esta bestia de carga, habló con voz humana. Es decir, Balaam fue reprendido por su maldad, de modo que mientras cabalgaba sobre un animal que no habla con voz humana, fue amonestado por la bestia de carga. Es decir, ahí se produce un milagro que Dios hace, es decir, que la bestia hable cuando no es posible que una bestia hable. Una bestia que no habla reprendió al profeta en mensaje humano. Nos relata el libro de Números que el asno en que montaba Balaam al ver al ángel con la espada desenvainada trató de impedir el desastre inevitable. Es decir, el animal, al ver eso, trató de impedir de que el ángel actuara con su espada sobre Balaam y sobre supuestamente el burro. Aún después de este hecho asombroso provocado por Dios, Balaam no alcanzaba a reconocer el peligro que enfrentaba, a pesar de todas esas circunstancias que Dios le muestra, porque Dios le muestra. Y Balaam tuvo la oportunidad de ver el ángel y volverse para atrás. No, Balaam siguió para adelante. Es interesante apreciar la interpretación que Pedro da al relato sobre Balaam. Según el libro de Números, la muda bestia de carga se limitó a preguntarle por qué causa lo azotaba, mientras fue el ángel que reprendió al profeta. Es decir, no fue el asno, sino que fue el ángel el que reprende al profeta. Sin embargo, lo que le interesa al apóstol es dejar en claro la lección de fondo que nos deja este pasaje. Y lo hace por varias razones. En primer lugar, para comparar la insensibilidad de Balaam con la de los falsos maestros. Para demostrar que así como Balaam avanzaba ciegamente en el camino de la destrucción, del mismo modo están perdidos los herejes. Para revelar la intervención de Dios al hacer que finalmente Balaam bendijera a Israel, a pesar de que Barak le había pedido que los maldijera. Para dar a los creyentes del tiempo de Pedro la certidumbre de que Dios los protege. Para dejar en claro que Dios no deja sin reprensión y castigo al pecado del hombre. Esta es, digamos, la enseñanza que podemos extraer de este pasaje. En el capítulo 2, del 17 al 22, Pedro va a hablar entonces de la perdición inevitable, los resultados inevitables de los falsos maestros, de la acción de los falsos maestros. Debemos tener en cuenta que las divisiones de estos versículos son básicamente con fines de estudio.
pues de ninguna manera son tan claras en el texto. De hecho, los libros, las dos cartas de Pedro, es muy difícil seguir un bosquejo. Ya esto lo habíamos hablado oportunamente, porque Pedro va introduciendo distintos temas, deja determinados temas, vuelve después nuevamente. Entonces es muy difícil establecer un orden, como por ejemplo podemos muchas veces hacerlo con las cartas del apóstol Pablo. De hecho, Pedro va y viene con sus temas, los repite, insiste en lo que cree más importante y cuida especialmente de poner fuertes énfasis. En este caso, la inclusión del ejemplo de Balaam interrumpe el curso de la exposición. El recuerdo del antiguo personaje es una ampliación de las ideas ya presentadas anteriormente, especialmente cuando afirma que han dejado el camino recto. Los tres versículos 17, 18 y 19, contienen otra categórica descripción y algunas referencias más a los métodos que emplean estos falsos maestros. En primer lugar, la primera parte del versículo 17 dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Nos muestra la naturaleza de esta gente. En la primera parte, casi igual al de Judas, en el capítulo 1:12, Pedro pinta un retrato bien descriptivo de los herejes, tomando imágenes del mundo natural, y manifiesta en dos breves cláusulas sus sistemas de actuar, ya que éste surge de lo que son en el fondo. Los falsos maestros actúan de acuerdo a lo que son, de acuerdo a sus características personales, características intelectuales y morales. De esa forma actúan. Luego, dice una vez más, ¿cuál será su destino? Tema al que se refiere más extensamente en los versículos 20 al 22 de este capítulo. En primer lugar, emplea un lenguaje metafórico pero muy colorido. Dice: estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. Estos son fuentes sin agua es una descripción que trae a la memoria la imagen de un desierto en que el viajero está buscando un manantial. Pensemos que en la zona en donde Pedro está escribiendo y en la zona del pueblo de Israel, los desiertos circundantes hacen que el agua sea sumamente importante. Se ve en toda la arquitectura musulmana cómo utilizan el agua. El hombre del desierto tiene una fijación por el agua por la falta precisamente o la escasez de este elemento. Pero al encontrar el manantial, hemos visto a veces muchas películas en donde la gente va en el desierto y tiene una visión que hay un manantial y resulta que no es algo real, sino que es un problema visual. Pero en este caso, al encontrar el manantial, descubre con gran desazón que está seco. Es lo peor que le puede pasar a una persona sedienta. Encontrar un lugar que supuestamente tendría que haber agua, nosotros podemos decir, estar muertos de sed, abrir la canilla y no sale el agua. Es decir, es lo peor que le puede pasar a una persona en esas circunstancias. El agua es vital en todo el mundo, pero especialmente donde no abunda. Esta metáfora aplicada a los falsos maestros los presenta como incapaces de ofrecer nada vital y solo falsas esperanzas. Nubes empujadas por la tormenta. La segunda comparación la hace con las nubes bajas que el viento de la tormenta arrastra. Son las nubes típicas de una tormenta de la que aquellos que sufren una sequía esperan abundante lluvia.
Pedro utiliza aquí un sustantivo que se refiere a neblina, más que nubes, algo de poco peso, que ilustra también la condición de los falsos maestros, sin peso alguno, que causan conmoción en la comunidad, pero no ofrecen nada que sea sustancial y digno de atención en cuanto a la doctrina que enseñan. Doctrinas que son fácilmente arrastradas por el viento que sopla, ¿sí? Doctrinas que hacen que muchos creyentes vayan de aquí para allá, como las veletas que empuja el viento. Sin duda, los ejemplos que dan Pedro y Judas, porque Judas va a repetir estos ejemplos, ¿no?, tienen una intención que es parecida, un propósito didáctico que es parecido. Todos muestran una gran apariencia exterior, pero también una absoluta falta de resultados. En cierto sentido, solo traen abatimiento. Abatimiento aquel que espera encontrar agua, abatimiento aquel que espera que las nubes traigan la lluvia. En España, y creo que aquí también, pero en estos últimos meses hubo una gran sequía. Y la gente, había días, se habían determinado que en tanto tiempo, como pasó ahora en Uruguay, que si en tanto tiempo los ríos no recomponían el caudal, iba a haber problemas de cortes de agua. Y en general nosotros no sabemos lo que es no tener agua, porque generalmente no. Hay partes aún de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia que hay gente que carece de agua. Pero estaba el deseo de que lloviera, el deseo que aparecieran nubes. Y muchos días, sobre todo en Valencia, a la mañana veíamos las nubes, venían las nubes, bueno, hoy llueve, las nubes pasaban de largo. No había ni una gota. 2 o 3 días después empezaba a subir la temperatura, pues ya estábamos entrando en verano, 28, 29, 30 grados, 31 grados. Las nubes otra vez que venían del mar Mediterráneo pasaban, no pasaba nada. Al final llovió, pero esa expectativa que a la larga crea frustración, crea desazón, es lo que produce en los creyentes débiles muchas veces las enseñanzas de estos falsos maestros, que en un momento determinado se encuentran que lo que le dijeron, pare de sufrir, lo que le dijeron no tiene ninguna sustancia ni ninguna base bíblica. Pedro, me recuerda el pasaje de Jeremías 2:13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y al creyente, aplicándolo, uno puede decir, si uno tiene el agua verdadera, el agua de vida, lo tiene a Dios, ¿para qué cavar cisternas rotas que no retienen el agua, ¿no? Lo falso, o poner la mirada en otras cosas que no sea Dios para satisfacer en nuestro interior, y eso es vano, eso es pasajero, ¿no? Una forma de adaptarnos y de aplicarlo a nuestra vida, de no dejar la fuente de agua viva, ¿no? Bien. Y por último, versículo 17b, destino final, para los cuales, ¿sí?, los apóstoles, los falsos maestros, la más densa oscuridad está reservada para siempre. Judas vuelve sobre este tema en el versículo 3. Pedro vuelve a anunciar el terrible destino anunciado que les espera a los falsos maestros. La más densa oscuridad. No cabe duda que esta es una referencia al infierno, el lugar de castigo eterno donde coexisten el fuego y las tinieblas. En el griego, Pedro usa el superlativo la más densa, que es el mismo término, sinónimo de lóbregas, que ya utilizó en el versículo 4, para referirse a las tinieblas que espera a los que se rebelan contra Dios. Estos tormentos eternos
no son sino la realidad escatológica del infierno preparado para el diablo y sus seguidores, como lo dice el Evangelio de Mateo capítulo 8-12. Hacia el final de la era apostólica, es decir, hacia la década del 90 al 100 después de Cristo, Juan escribe: Dios es luz, lo opuesto a la luz es la oscuridad. Mientras los hijos de Dios comparten su luz, los hijos del diablo andan en la oscuridad que han escogido. Y que además esta oscuridad, estas tinieblas, han de durar por la eternidad, es decir, han de durar perpetuamente. La vida de angustia de la segunda muerte, aunque parezca un contraste imposible, porque vida y muerte es la absoluta falta de esperanza que no se extinguirá jamás. Se cuenta que el general, creo que Custer, en la guerra de secesión norteamericana, dijo: la guerra es un infierno. Y la guerra es tremenda, porque si analizamos, es la negación de todos los mandamientos. Desconocer a Dios, mentir, robar, matar, codiciar, Pero Custer estaba equivocado en un sentido, porque de la guerra se sale, pero del infierno no. En la guerra siempre los pueblos tienen la esperanza de que termine. En el infierno es el lugar de la absoluta falta de esperanza. Versículo 18. Métodos que utilizan los falsos maestros para el engaño. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente han huido de los que viven en error. Se repite un pasaje similar, paralelo en Judas 1:16. De las metáforas que tomó de la naturaleza, Pedro pasa ahora a una descripción de la intención que tienen estos falsos maestros. Como un resumen de lo dicho, en la primera parte del capítulo, el apóstol expone los métodos y fines que estos herejes utilizan. Pues hablando palabras infladas y vanas, el apóstol trata directamente, sin ejemplos ni comparaciones, lo que los pseudo maestros son y hacen. Afirma que son palabreros que con arrogancia envuelven el contenido de su falsa enseñanza con palabras ampurosas que realmente son huecas, sin valor e inútiles, que no edifican ni conducen a nada provechoso. Mediante un discurso lleno de palabras que no se entienden, para muchos les hace creer que es la verdad, como si se tratase de una nueva revelación divina que les ha sido encomendada. Lo que hemos escuchado muchas veces, el Señor me dijo. Envolviendo generalmente la mentira con la verdad. Y siempre recuerdo, cuando menciono este concepto, la frase del gran teólogo de la Iglesia primitiva, Ireneo de León, el año 170 después de Cristo, más o menos. La mentira no tiene poder alguno, sino que el poder de la mentira está en la verdad que contiene. Si a los creyentes nos presentaran una mentira, nos dijeran Dios no existe, no lo tomaríamos en cuenta. Pero cuando a muchos creyentes le presentan Cristo es el Señor, la Iglesia Universal de Cristo, esa es una verdad. Pero dentro de esa verdad están envueltas una serie de mentiras
que es lo que atrae muchas veces a la gente. Los creyentes, sobre todo aquellos que tenemos algunos años, no muchos, cuando escuchamos algunas cosas, algunos que dicen, porque la Biblia dice, muchas veces nos entra un sentido de vacío. ¿Sí? Esto la Biblia no lo dice, aunque sea un dicho con palabras aún bíblicas, pero este es un concepto, no me cierra. Pero los creyentes que no tienen mucha madurez, sobre todo los recién convertidos, los que están recién creciendo, los que son niños en el Evangelio, muchas veces son arrastradas por estas pseudo verdades que no son otra cosa que verdades que esconden una mentira. Y en eso tenemos que tener los creyentes, sobre todo los más antiguos, discernimiento de lo que está sucediendo a nuestro alrededor en la iglesia. Porque muchas veces pensamos en los falsos maestros como un pseudo hermano que viene a la iglesia y empieza a divagar y empieza a enseñar, a reflexionar sobre cosas raras, pero no es la única posibilidad que existe. Tenemos muchos falsos maestros que se meten en nuestros hogares a través de la televisión, de la radio, de los periódicos. No es uno que atraviesa la puerta y lo podemos ver, sino que son conceptos, consejos, ejemplos que nos entran a través de distintos medios. Y tenemos que tener discernimiento para poder entonces evaluar cada una de esas cosas. Recuerdo una anécdota, mi abuela tenía una familia amiga que vivía en el sur de la provincia de Buenos Aires, cuando empezaron a proliferar las radios, estoy hablando 1920. Entonces, esta familia era el padre, la madre y 3 hijas. Una de las hijas, el padre había sido un alcohólico empedernido que se había convertido realmente al Evangelio. Entonces una de las hijas, viene un día con una caja y dice, miren lo que traje, era una radio. Pero tenía una etiqueta que decía, tenga a todo el mundo en su casa. Y el padre le dijo, esto acá no se enciende. No quiero tener a todo el mundo en mi casa. Es un ejemplo simple, pero es realmente lo que nos está sucediendo ahora. Tenemos en gran parte, querrámoslo o no, a todo el mundo, y querrámoslo o no, tenemos muchas imágenes que aún en un programa normal, cuando se hace el zapping, aparecen imágenes pornográficas, imágenes de cigarrillo, imágenes de alcohol, imágenes de juego, y que lo estamos recibiendo en medio de un programa que no tiene nada que ver con lo que luego van a promover. De todo esto creo que los creyentes debemos tener discernimiento. El apóstol Pablo, escribiendo a Tito y a Timoteo, se refiere a palabras vanas, palabras huecas, palabras que sin sentido, aunque son muy seductoras. En segundo lugar, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. Esta es una variante del versículo 14. La enseñanza de estos falsos maestros apela a la naturaleza pecaminosa del hombre. En esta referencia no solo incluye a los pecados sexuales, sino también a todo lo que tiene que ver con las obras de la carne. Estos falsos maestros apelan, y la traducción, la Nueva Versión Internacional lo traduce, a los instintos naturales desenfrenados. Al igual que en la época de Pedro,
Los falsos maestros de hoy seducen a sus oyentes usando un vocabulario vacío y arrogante. No se ocupan por enseñar la verdad, no apelan a la mente, sino a las emociones exacerbadas. A menudo tales maestros poseen un encanto personal y un atractivo supuestamente carismático. Por último, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Pedro identifica a los que son seducidos como aquellos que a través de su determinación moral están tratando de superar la influencia de los que viven en el error. Incluso personas que batallan con relaciones destrozadas, que luchan con necesidades emocionales insatisfechas y que desesperadamente anhelan alivio de la culpa y el estrés. Son personas que buscan una mejor manera de vivir o alguna forma de experiencia religiosa. Pero esto no significa que sean verdaderos redimidos. Son personas que en medio de su desesperación, soledad e intentos de mejoramiento moral son sumamente susceptibles a las explotaciones seductoras de los falsos maestros. Sin embargo, y este es otro concepto, parece ser más potable que el punto del mensaje de Pedro se refiera a que los falsos maestros aprovechan la debilidad espiritual y la falta de madurez de los recién convertidos. Es decir, que Pedro no está pensando en no creyentes que están en un momento de confusión y tratando de encontrar un camino, que muchas veces lo encuentran en la iglesia, ingresando a la iglesia, sino que se está refiriendo, que el mensaje se refiere a aquellos que son débiles espiritualmente y que tienen falta de madurez, es decir, sobre todo a los que son recién convertidos. Y sobre todo aquellos que son recién convertidos que no vienen de un trasfondo cristiano, de un trasfondo evangélico. Porque todos nos hemos convertido en algún momento, cuando creímos. Pero algunos tenemos un trasfondo familiar, como en mi caso, yo soy la tercera generación de creyentes, que aunque no era convertido, yo me convertí a los 15 años, pero hasta ese momento fui a la escuela dominical, sabía de la Biblia, conocía las historias bíblicas, había escuchado mensajes, pero no era creyente. Y no era creyente por un falso concepto que muchas veces tenemos y tienen los que nacen y se crían en una familia cristiana. Y es que cuando escuchamos, y a mí me ha pasado, escuchamos el testimonio de hombres y mujeres que se convirtieron de una vida de pecado, de una vida tremenda, incluso asesinos, como me acuerdo uno que el pibe Avellaneda, un asesino de la década del 30-40 que se convirtió. Un joven sobre todo, escuchaba esos testimonios y bueno, ¿y yo de qué me tengo que arrepentir? ¿Por qué? Sé la vida de David, la vida de David, conozco la vida de Jesús, no miento o trato de no mentir. ¿De qué me tengo que arrepentir? Y me acuerdo que el pastor, gran pastor, don Santiago Canclini, en su escritorio, de rodillas orando, me hizo ver lo siguiente: la salvación no es un problema de moral, es un problema de aceptar la gracia de Dios. Porque con más moral o menos moral no te vas a salvar, pero sí si aceptar la gracia de Dios, por la cual vas a poder tener una buena moral. Te vas a salvar si crees en la gracia que Dios nos ha dado, de que por la obra de nuestro Señor Jesucristo, su obra redentora en la cruz, y aceptando esa obra redentora, vas a entrar a tener paz con Dios. Y ahí me convertí.
cuando entendí que no era un problema de arrepentimiento, sino era un problema de creer. Pero en nuestras iglesias muchas veces hay gente nueva que no viene del trasfondo evangélico, que recién empieza a tener las primeras nociones, conocimiento de la palabra, que son muy fácilmente arrastradas por falsas expectativas, por falsas promesas. ¿Por qué? Porque en la iglesia se enseña que si bien no somos salvos por cumplir con las obras de la ley, los 10 mandamientos y las obras de la ley, sino que somos salvos por gracia, por creer en nuestro Señor, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por esa gracia, pero esa gracia nos permite cumplir con las obras de la ley. Es decir, que el creyente es salvo, pero no está exento de cumplir con lo que Dios manda en su ley. Entonces, esta gente se encuentra que hay normas de moral, de comportamiento, de pensamiento, que están definidas en la palabra y que es el recto camino. Y por otro lado, escucha, pare de sufrir, ofrende y va a recibir mucho más de lo que ofrenda, que se cubra con el manto de no sé qué. Entonces, esa gente es muy fácilmente arrastrada. ¿Por qué? Porque viene con un cúmulo de traumas, de problemas, de estrés, de frustraciones, de un vacío espiritual e intelectual. Se encuentra, en primer lugar, con la iglesia que le exige determinadas cosas y se encuentra con esto que, vamos, bueno, sin embargo parece ser más probable, dice, que el punto del mensaje de Pedro se refiere a que los falsos maestros aprovechan la debilidad espiritual y la falta de madurez de los recién convertidos. Aquellos que no tuvieron tiempo para desarrollar el fundamento sólido de la fe cristiana y se ven sometidos a las tentaciones surgidas de la enseñanza y ejemplos de los falsos maestros. Los que acaban de escapar de la influencia del entorno mundano son los miembros más humildes o tal vez los más débiles en la iglesia. Por la caída de estos niños espirituales, el Señor Jesús dio una sentencia que es lapidaria. Tendrán que dar cuenta y su severo castigo está preanunciado. Aquellos que estorban a los niños, no solamente a los niños en edad, a los niños espirituales, más vale que se cuelguen la piedra del molino y se arrojen al mar. Eso lo dijo el Señor Jesús. Vamos a dejar acá.